Hola, ¿qué tal? Me da un gusto tenerte una vez más aquí en el canal de ISO TV Intercontinental. Pues seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy nuestra amiga Tatiana Díaz de Colombia nos va a hablar del requisito 7.8, informe del resultado, pero más específico, el 7.8.7, información sobre opiniones e interpretaciones. Adelante. Vale, gracias Edgar. Bueno, bienvenidos. Vamos a revisar entonces el alcance de lo que es el numeral 7.8.7 asociado con la información sobre opiniones e interpretación. Bueno, iniciemos. Para recordar, vamos a revisar primero cuál es el contexto de lo que habíamos visto del informe de resultado. Cuando nosotros hablábamos del informe de resultado, esto viene a partir del numeral 7.8. En este numeral nos explican lo que son unas generalidades para poder informes y específicamente unos requisitos que son comunes. Cuando nos hablan de los requisitos comunes es en donde empiezan a desglosar lo que aplicaría para un informe de ensayo, lo que podría aplicar para un certificado de calibración y las consideraciones respecto a si se incluye o no pues el tema asociado a muestreo en alguna de estas actividades. También nos hablaban del alcance de lo que era la información sobre una declaración de conformidad. Efectivamente nos hablan de las opiniones e interpretaciones y por último nos hablan de la consideración de modificaciones en estos informes. Entonces, de todo este contexto de que son los requisitos asociados al informe de ensayo o el certificado de calibración o el alcance de muestreo, vamos a enfocarnos en el numeral que nos indica qué debería hacer el laboratorio si decide, ¿no?, emitir alguna opinión o alguna interpretación como parte del resultado. Listo. Revisemos entonces primero algunas definiciones claves. ¿Qué se conoce como opinión? ¿Qué es una opinión? La opinión está representada como una idea, un juicio, un concepto que se tiene o que se llega a establecer acerca de algo. ¿Qué sería la interpretación? La interpretación sería básicamente explicar o aclarar el significado de algo. Entonces, en consideración de bien sea la opinión o bien sea la interpretación, decimos que son expresiones, pero cuando nosotros hablamos de expresiones, podríamos tener expresiones que son tanto verbales como no verbales. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la comunicación. Entonces, si yo voy a emitir este resultado, ¿cierto? Voy a emitir este informe, primero nos preguntaríamos como laboratorio, ¿se requiere expresar alguna opinión o alguna interpretación? ¿Puedo tener una primera decisión? ¿Puedo decir no? Decido que no vamos a emitir ninguna opinión o interpretación en estos resultados. No pasa nada, es correcto. Sencillamente emitimos este informe sin opiniones o interpretaciones. Pero cuando el laboratorio decide que sí lo va a hacer, en este momento es que vamos a tener en cuenta 3 puntos claves. ¿Cuáles son? El primero, deberíamos considerar el personal autorizado, ¿cierto?, para emitir esta información como parte del resultado, la documentación de la base, es decir, la teoría, la justificación o el razonamiento, es decir, no podemos tomarlo a la ligera, y también la comunicación con el cliente. Clave, ¿por qué? Porque le vamos a decir a él esa opiniones e interpretación y pues el cliente debe tener claridad respecto a esta información. En este primer aspecto que es el personal autorizado, si recordamos nosotros, pues efectivamente hay un numeral clave que es el 7.1, en donde está todo el contexto del acuerdo con el cliente, donde hablábamos de esa solicitud, la oferta y el contrato. Efectivamente hay que involucrar esta información. ¿Por qué? Hay que hacer interacción. ¿Esto qué quiere decir? Antes de emitir la opinión o la interpretación, yo debo tener claro por qué llegó la muestra, cuál era el alcance del cliente, cuál es el contexto de esa muestra, de la necesidad que tiene mi cliente. Se debe revisar el alcance de la información que se requiere presentar como opinión o interpretación, es decir, los límites, hasta dónde el laboratorio se va a comprometer con esa opinión o esa interpretación. Y efectivamente descartar que no se considere una opinión. No podemos opinar por opinar y efectivamente que sea una interpretación sin fundamento. ¿Por qué? Porque esto es entrada para de pronto alguna toma de decisión de nuestro cliente. El segundo punto, hablábamos de documentar la base, ¿no? Entonces, justificar, entonces, razonar. ¿Por qué decidimos indicar esa información como parte del informe? Aquí vamos a hacer una aclaración. Esto no tiene nada que ver con la declaración de conformidad, que era lo que habíamos revisado en el numeral 786. Entonces, ¿qué pasaría? Que si decidimos reportar esa información, debe haber una coherencia con el resultado pues, que se obtiene y se debe identificar claramente en el informe, debe haber claridad en la redacción.
Aquí yo les recuerdo entonces un numeral clave, que era lo que veíamos en el numeral 7.8.2.1, literal L, en donde nos decía que hay una declaración acerca de que estos resultados se relacionan específicamente, bien sea con el ítem sometido a ensayo o el ítem de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que haber una coordinación en la información. Entonces, yo no puedo colocar la opinión o la información que no tenga nada que ver con la muestra que se analiza o con el alcance de ese instrumento o equipo de medición que se está calibrando. Entonces, a eso hace referencia la coherencia. Debe existir una justificación en coherencia con ese ítem de ensayo de calibración. Bueno, tercer punto clave, comunicación con el cliente. Hay que tener mucho cuidado. Miren ustedes la expresión de nuestro cliente. Puede ser tan claro lo que le estemos comunicando como puede ser no claro. Entonces debemos tener cuidado, precaución. Aquí es donde decimos revisemos qué se comunica, cuándo se comunica, a quién se comunica y cómo se comunica. Entonces efectivamente hay que aclarar también si esto lo vamos a hacer previo o después a emitir al informe. Hay que asegurarnos en la comprensión de la información, es decir, para el cliente es claro lo que le estamos diciendo o no es claro. Y efectivamente hay que considerar el riesgo. ¿Qué puede pasar? Y los laboratorios lo sabemos. Si bien nosotros nos consideramos un apoyo, ¿cierto? Bien sea tanto desde el enfoque de ensayo, de calibración o de muestreo, el cliente puede llegar a tomar decisiones con esa información que estamos dando. Entonces, de cierta manera hay un nivel de responsabilidad, por eso hay que tomarlo a la ligera. Entonces, si el cliente toma decisiones con ese tipo de información, pues ahí es donde tenemos que detenernos. Vale. ¿Cuál sería una mejor práctica? Miren esta imagen aquí. Para que a usted no le pase, ¿cierto? Que por un malentendido, por una mal comprensión de esta información, porque no se tenía claro la persona autorizada que iba a emitir esta información, yo no escuché, yo no vi, yo no dije, porque eso es lo que puede llegar a pasar, ¿cierto? Efectivamente, ¿a razón de qué? De que existe dificultad en la comprensión de la información por las dos partes, tanto por el cliente como por el laboratorio. Entonces ahí podemos tener esas apreciaciones en donde nos van a decir, no puedo negarlo, ¿por qué? Porque no, es que no te entendí de esa manera o es que lo que tú me quisiste decir no quedó claro y yo lo entendí de otra manera. Entonces por eso es importante tener cuidado con la responsabilidad, con el medio de comunicación. Vale. Dentro de estos documentos, ¿sí? que encontraríamos relacionados, acá hay dos numerales que en la revisión puntual nos dirían. El 7.8.7.2 nos dice que se debe identificar como parte del informe, opción A, ¿cierto? Yo identifico esa información como parte del informe, o bien el 7.8.7.3 me dice, ok, si usted lo comunica, es decir, si usted decide que lo va a comunicar por diálogo a su cliente, pues mantenga un registro. Entonces, tengamos cuidado. Si yo decido que el diálogo es una llamada telefónica, ¿hasta qué punto el registro de anotar la llamada, la hora y la persona que recibe la información va a asegurar que eso que se dijo como tal queda claro? Debe llevarse un registro de esas comunicaciones. Una idea, manejamos carpeta de clientes, recordemos que los laboratorios funcionan como un negocio, nosotros administramos los laboratorios, no es solamente la parte técnica, efectivamente pues podemos guardar estos registros asociados en la carpeta del cliente, mantener correos electrónicos, mantener registros de llamadas, como lo decíamos, pues con grabaciones acordadas, ¿no? Temas de confidencialidad y pues de aceptación de las dos partes, o correo oficial, también lo podemos manejar de esa manera. Beneficios. ¿Qué beneficios le puede traer para el laboratorio el emitir opiniones e interpretaciones en los resultados de una manera adecuada y acertada? Primero, va a fortalecer la relación con el cliente respecto a qué, a que la comprensión de esa información sea clara, a que exista una comunicación viable, ¿no? Que no se presenten malentendidos. Efectivamente, evitar en el cliente malas impresiones y que esto manifieste pues una baja calificación en el servicio que se presta por parte del laboratorio. Y generar una cultura de disenso técnico, eso está bien. Las personas de los laboratorios pues hace interacción, ¿cierto? Responsable, involucrando los diferentes roles, previa a qué? A tomar una decisión de llegar a incluir esta información como parte del resultado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, quédense con los demás temas que tenemos para ustedes.